sobre todo a raíz de que Donald Trump pues asumió la presidencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV. Y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y también ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, Presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncie ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México, vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época, y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia quizás es el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, el mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia,
quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno, que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador. Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo, no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije, no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Presidenta, también en este sentido, preguntarle si en esta cooperación que está teniendo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos se le ha informado a usted o al Gabinete de Seguridad si existe alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón allá, toda vez que pues la Casa Blanca ha señalado precisamente a ese gobierno de Felipe Calderón, sobre todo por esta narcopolítica o este narcogobierno. Consultarles si no es así, si no les han informado que exista alguna investigación abierta en contra del expresidente Calderón, si ustedes podrían pedir como gobierno. Claudia Sheinbaum propuso crear un banco de ADN para uso forense. La jefa de gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa al Congreso capitalino este martes. Uno de los objetivos es esclarecer los casos de abuso sexual. La violencia de género en la Ciudad de México no se ha detenido bajo la administración de Claudia Sheinbaum. Por el contrario, los reclamos por seguridad a las mujeres han ido en aumento. Ante esta situación, la jefa de gobierno envió este martes una iniciativa de ley al Congreso local para crear un banco de ADN para uso forense. La medida está pensada para combatir la impunidad en la persecución de delitos como el secuestro, la violación y otras agresiones sexuales. Sheinbaum describió la iniciativa como uno de los instrumentos científicos y tecnológicos quizá más poderosos que permiten la identificación de los agresores. Según la jefa de gobierno, los bancos de ADN utilizados para hacer frente a la violencia sexual contra las mujeres tuvo resultados eficaces en otros países donde ha sido probada. Es una herramienta innovadora de la ciencia criminalística que estamos orientando a la protección de las mujeres y que permite trazar información biográfica y genética, identifica al agresor, pero sobre todo su reincidencia, explicó. El banco de ADN estará conformado por 5 bases de datos de indicios, evidencias y personas detenidas e imputadas, sentenciadas, víctimas, y de aquellos que de manera voluntaria aporten su material genético. La información recabada será utilizada para esclarecer delitos. Otro punto que forma parte de la propuesta es contar con un banco de datos de los policías de la ciudad, miembros del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, y los elementos de las empresas privadas de seguridad. Sheinbaum dio a conocer la iniciativa a través de un video en redes sociales. Las 2 últimas semanas en la capital hubo nuevas protestas de diversos colectivos de mujeres para exigir alto a la violencia de género. Una se realizó el 15 de septiembre, día que se conmemora la independencia de México, y la segunda se hizo durante el aniversario de los temblores del 19 de septiembre. En ambas ocasiones exigieron justicia y acceso a la verdad por las víctimas de violación y asesinadas. Un mes antes se realizaron 2 de las protestas feministas más significativas de los últimos años. La primera dio a pie a una controversial respuesta de Claudia Sheinbaum, quien dijo que no iba a caer en provocaciones después que un grupo de mujeres le aventaran diamantina rosa al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, durante una manifestación contra supuestas violaciones cometidas por policías de la capital. 4 días después, volvieron a tomar las calles en rechazo al discurso de la jefa de gobierno. En aquella ocasión mostraron la furia que les causa la inacción por parte de los servidores públicos para atender y frenar la violencia de género, como después explicó una integrante de un colectivo feminista a Infobae México.
El fin de semana, las autoridades de la capital se reunieron con grupos de mujeres, y de ahí surgieron algunas medidas, incluida en el Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México, presentado el 28 de agosto. Ese plan ya incluía la propuesta para crear un banco de ADN de agresores sexuales. Así que casi un mes después de que se presentara, fue enviada al Congreso local. A la par de las protestas, las mujeres han solicitado que se declare alerta de violencia de género en algunas alcaldías como Tlalpan, donde se juntaron 43,000 firmas y se entregaron al Congreso local para hacer la solicitud formal.